condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Buenas tardes. Es muy importante esta tarde esta enseñanza. Agradezco a todos los que me escuchan y espero que esta enseñanza sea de bendición para todos los que nos están escuchando. Ayer me mandaban comentarios y preguntas, haciéndome preguntas sobre esta temporada de muertos. Mucha gente me decía que quería saber un poquito más acerca de toda esta enseñanza. Yo quiero comenzar compartiendo algo. Quiero decir algo que es importante. Nosotros, cada uno de nosotros fuimos, y yo lo decía el día domingo yo lo decía, que fuimos diseñados, fuimos hechos de parte de Dios, Dios nos creó. Y en esa creación que Dios hizo en nosotros, puso un ADN que se llama descubrir la verdad, porque nosotros tenemos el ADN de Dios a través de su Santo Espíritu. Y me preguntan que si mucha gente me pregunta que, por ejemplo, que si pueden participar con sus familias, sus familiares, sobre fiestas de disfraces, porque a veces en las familias dicen, es que los niños quieren divertirse. Y en la casa van a hacer un convivio de disfraces y esto. Y quiero enseñar mucho porque el tema, la enseñanza le pusieron como título, los disfrazados. Una de las cosas importantes que yo quiero leer está en el Evangelio de Juan, vamos a introducirnos por ahí. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 19, quiero que lo leamos, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron las tinieblas, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Algo de las cosas que nosotros tenemos que entender aquí, dice que la luz es Cristo, Cristo vino al mundo, dice, y la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, realmente los hombres, hablando en general, el mundo en general, la gente, le gusta más, ama más, le gusta más lo malo que lo bueno, le gusta hacer las cosas malas. Y dentro de esto, hoy te van a decir, ¿y por qué o en dónde consiste lo malo de la tradición del Halloween o de la fiesta del Halloween o de los disfraces? Y yo les voy a enseñar algo. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, vamos a ponerle mucha atención, en el versículo 9, Dios les da una recomendación al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y ya van a entrar, oigan lo que voy a decir, ya van a entrar a la tierra prometida. Ustedes van a recordar que esas tierras ya tenían habitantes. Esos habitantes que vivían ahí eran 7 naciones que Dios le dice, he echado delante de ti, o sea, Dios quitó esas, ahorita lo van a entender, Dios he echado delante de ti estas 7 naciones, amorreos, cananeos, fereceos, gergeseos, heveos. Y oiga lo que le voy a decir, ¿por qué menciona esas naciones? ¿Y por qué Dios las tuvo que echar? O sea, ¿por qué Dios las quitó? Vean, el versículo 9 del libro de Deuteronomio, capítulo 18, dice así, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Dios las ha echado a estas naciones delante de ti. Vamos a detenernos aquí, porque esa es la versión 60. Y si nosotros la leemos, la versión 60, y le aplicamos el entendimiento y la sabiduría, podemos ver algo que Dios dice que
en otras palabras, que Dios quitó a esas naciones, Dios las destruyó, Dios las echó, Dios las sacó, Dios las quitó por las prácticas, por las tradiciones, por las costumbres que esas naciones tenían. Ahora, yo quiero leer ese mismo versículo, pero en la Biblia TLA, que es la nueva, o es la traducción lenguaje actual. Vamos a decir, un lenguaje actual que es la forma como nosotros hablamos, y dice así: Moisés continuó diciéndoles, cuando entren al territorio que Dios va a darles, se encontrarán con que la gente de allí que vive tiene costumbres terribles. Vea lo que dijo, costumbres terribles. Gran parte que vemos acerca de los muertos, yo veo en la televisión los anuncios y ponen rescatando las tradiciones. Dicen que qué bonita costumbre y tradiciones tiene México por la adoración a los muertos, o por recordar a los muertos, o por las ofrendas. Pero vea lo que está diciendo la Biblia. Vea lo que dice. Dice, cuando entren al territorio que Dios va a darles, se encontrarán con que la gente que allí vive tiene costumbres. Oiga la frase, costumbres. Costumbres terribles que no agradan a Dios. Esas tradiciones o esas costumbres, quiero explicar, hermano, que no le agradan a Dios, definitivamente, dice. Por ejemplo, esa gente entrega a sus hijos para quemarlos en honor de sus dioses. Practica la brujería y la hechicería y cree que puede adivinar el futuro. Además de sus brujerías, consultan a los espíritus de los muertos para pedirles consejo. Pero ustedes deben obedecer a nuestro Dios en todo y tener cuidado de no seguir el mal ejemplo de esa gente, pues nuestro Dios por eso la sacó de esa tierra. Dios quitó, oiga lo que le quiero decir, esa tierra física a esas naciones por las prácticas, costumbres, tradiciones que practicaban, porque sus tradiciones o sus costumbres no eran agradables delante de los ojos de Dios y ellos perdieron la tierra. Ahora, si nosotros como cristianos lo traducimos, está diciendo algo así, que nosotros como cristianos, al participar, practicar, llevar a cabo ciertas costumbres que también el mundo hace, nosotros, a ellos los echaron de la tierra. Nosotros, oiga lo que voy a decir, no le voy a decir va a perder la salvación, yo lo que quiero decir, porque ese tema es otro tema, yo lo que quiero decir es que van a perder la vida en abundancia, o sea, una vida llena de paz. Realmente dice que la condenación, el precio que Dios le dio a esa gente o a esas naciones fue el que fueran destruidos y fueran exterminados de la tierra al 100%, para que en la tierra no se quedaran esas costumbres ni tradiciones. Ahora quiero decir algo que es importante. Si nosotros no entendemos que también necesitamos quitar de nosotros muchas costumbres que venimos muchas veces o tradiciones jalando, arrastrando, ahora como cristianos nosotros podemos, yo le decía, ser quitados de la tierra, pero no hablo de la tierra física, sino de la vida, de la tierra, de la vida en abundancia, porque la tierra prometida era la tierra de la abundancia, la tierra de donde fluye leche y miel. Hoy nosotros tenemos una vida en abundancia y realmente podemos perderla. Ahora, ya que me doy cuenta por qué es la causa, el motivo, la razón, la circunstancia, por qué Dios quita esas naciones, ahora yo me doy cuenta que entonces ciertas costumbres que se practican en este tiempo son malas. Ahorita estamos hablando de las costumbres, óigame lo que le voy a decir, de las costumbres de los muertos, pero hay muchas costumbres. Oiga lo que le quiero decir, hay muchas costumbres en el mundo, costumbres, tradiciones que mucha gente practica y dicen, pero ¿qué tiene de malo? Creo que eso no tiene nada de malo. Bueno, yo lo único que puedo decir es, nosotros no podemos decir qué es bueno y qué es malo, pero tú puedes darte cuenta que la Biblia dice que amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué quiere decir que amaron más las tinieblas? O sea, tienen un vivo deseo de hacer más lo malo que lo bueno. Dentro de esas prácticas, yo podría, o de esas costumbres, hay muchas más, como yo podría, no sé, y solamente lo digo sin querer ofender a nadie. Yo estoy hablando de la gente que no conoce a Cristo, pero de nosotros como cristianos hay costumbres que veo que se practica como la Semana Santa. Veo que practican la Navidad,
veo que practican ciertas cosas que no le agradan a Dios, que realmente esas tradiciones o esas costumbres o estas fiestas son fiestas paganas. Ahora, yo quiero ver, si me vuelvo a regresar a este tema de los disfrazados, o a este tema que la Biblia nos dice en el libro de Corintios, en 2 de Corintios. Esta costumbre de los muertos le llaman el Halloween, que es el disfrazarse de monstruos, calaveras, muertes, vampiros, zombies, brujas. ¿A dónde está lo malo del disfraz? Porque hay gente que me dice, pero ¿en qué le quitamos o en qué le afectamos que un niño se disfrace o un adulto se disfrace? Mire, yo le voy a enseñar que ¿dónde comienza esto del disfraz? En 2 de Corintios, en el capítulo 11, versículo 14, nos va a dar una explicación. Dice así: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, oiga lo que dice, se disfraza. Él se pone un disfraz, solo que el disfraz que él se pone no es de calavera, ni de zombie, ni de muerte, ni de calabacita. Su disfraz es de hacerse pasar como alguien de luz, como un ángel de luz. Pero recuerde otra vez, el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 19 dice, y amaron más las tinieblas que a la luz. La luz es Cristo, las tinieblas es el diablo. Oiga lo que le quiero decir. Cuando dice en Corintios, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, quiere decir como ángel de Cristo, porque la luz es Cristo. Y puede hacerse pasar, a mí me ha tocado ver, platicando el día sábado con una muchacha, me decía que a ella la estaban invitando, obvio, ella dijo, yo no quiero eso porque yo no creo en eso, pero la invitaban a ir a practicar brujería y le decían, si tú no quieres brujería mala, tú puedes trabajar con Dios o con el diablo. Y le decían que era una brujería, que del diablo la brujería negra y la brujería de la luz, y la brujería de la luz era la brujería buena, la brujería de Dios. No puede existir eso, porque dice que Dios, volviendo al libro de Deuteronomio, dice que Dios no le agradaba que hicieran hechicerías, encantamientos, encantadores, ni quien practique el futuro, decía según el lenguaje actual en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9. Oiga lo que le quiero decir, esto es bien importante, que nosotros necesitamos descubrir que no hay ni brujería buena. En este caso, yo quiero regresarme o enfocarme al tema de los disfraces. El primero que comienza disfrazándose es el diablo. Pero si yo leo el contexto realmente de ese versículo, no es el único. O sea, vea lo que le quiero decir. Hay muchos en la Biblia personajes que se disfrazaron y terminaron mal. Por ejemplo, voy a leer un poquito más del contexto de Corintios. Me voy a regresar 2 versículos, porque era 2 de Corintios 11:14, y me voy a regresar hasta el 12, y dice, mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejanza a nosotros. Porque estos, vea lo que dice, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Si alguien, y perdóneme lo que voy a decir, porque vuelvo a repetir, no quiero a nadie dirigirme específicamente, dar nombres y eso, pero si alguien tiene un pastor, un líder que se dice profeta, pastor o apóstol, y que le dice, no tiene nada de malo, usted puede celebrar el Halloween, o usted puede hacer su fiesta de disfraces, o de brujitas, no sé, yo lo único que le quiero decir es que dice aquí que hay otros dentro de la congregación que son líderes, que se hacen pasar hoy en día por apóstoles de Cristo, que se hacen pasar como siervos de Dios, pero a final de cuentas dice que están disfrazados.
porque son falsos. Óigalo decir, realmente son gente falsa, pastores falsos. Usted va a encontrarse en la Biblia hoy en día, en la Biblia, y hoy en día mucha gente disfrazada de gente buena, pastores disfrazados de buenos. Aquí dice que incluso son apóstoles disfrazados como apóstoles de Cristo, pero si solamente están disfrazados como apóstoles, entonces ¿cuál es su verdadera personalidad? Porque el apóstol, no, el apostolado o el apóstol, el título solamente es un disfraz. ¿Cuál será la cara detrás de ese disfraz? ¿Sí me explico? Y que enseñan tantas barbaridades, que enseñan cada doctrinas bien falsas, practican costumbres, tradiciones, fiestas, hacen celebraciones. Yo le podría decir, mire, yo he visto muchos congregaciones que celebran fiestas que realmente ni se deberían de celebrar. Yo le decía hace un rato, mire, hablando de Halloween, muchos cristianos rechazan la fiesta de los muertos, la fiesta de Halloween, pero muchos cristianos celebran la fiesta de Navidad, y hablarles de la Navidad es como darles una patada en la espinilla. ¿Por qué? Porque se sienten ofendidos y saltan y quieren defenderlo y quieren... ¿Por qué? Porque aman más lo malo que lo bueno. ¿Por qué? Porque a ellos les enseñaron. ¿Por qué? Porque a ellos un apóstol, porque a ellos un pastor les enseñó que esa fiesta era buena. Y yo le podría decir, no es malo las fiestas, porque en el libro de Éxodo, en el capítulo 5, versículo 1, cuando Dios le dice a Moisés que vaya a sacar al pueblo, le dice Dios, ve y dile al faraón, ve y dile así dice el Señor, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Realmente a Dios le gustan las fiestas, pero la fiesta que Dios quiere que celebremos es la adoración, la alabanza, la exaltación de su santo y bendito nombre. La exaltación de su esencia, de adorar a Dios. Esa es la fiesta que Dios quiere que realmente celebremos, que se supone que deberíamos celebrar todos los días, pero cuando la celebramos vamos a usar la frase así en grande, porque es cuando toda la gente, los días domingos que vamos a la iglesia, a la congregación, nos reunimos, nos juntamos, cantamos, aplaudimos, celebramos el nombre de Cristo a través de la alabanza y a través de la oración. Esa es la verdadera fiesta. Y si usted lo puede leer, usted lo puede leer en el libro de Éxodo capítulo 5, versículo 1, como dice el Señor. Ahora, voy a continuar leyendo y vea cuántos más existen disfrazados, porque estos son falsos apóstoles, versículo 13, segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, habla de que son unos falsos, y son obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, versículo 14, se disfraza como ángel de luz. Ya llevamos 2 disfraces. El diablo se disfraza. Tiene apóstoles disfrazados. Versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros, oiga lo que se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí es importante, si alguien le dijo a usted, un pastor, así se diga apóstol, se tenga el título de profeta, tenga el título, no sé yo cuál sea el título de patriarca, el título que tenga de siervo de Jesucristo, son falsos. Yo veo muchos, y el otro estaba yo leyendo no sé cómo se puede decir, un estudio, a donde decía, si tú para ser pastor dividiste, no eres pastor, eres un falso. Y eso es verdad. Muchos ministros se pusieron por ellos mismos. Me tocó conocer a un ministro que decía que él era ministro porque su esposa le dijo que era tiempo de que se levantara. Tú realmente no es ni ministro de Cristo, es un ministro que obedeció la voz de su mujer, de su esposa. Muchos, es que la gente me aclamaba, pero el ser ministro de Dios es por llamado del mismo Dios, no por proclamación de la gente. No por aclamación de la gente. Es que me dijeron a mí, la gente me decía, es que tú tienes un llamado. La gente puede decir muchas cosas, pero nosotros no somos ministros por aclamación de hombres, sino por llamado de Dios. Entonces yo me descubro en el versículo 14, 15, que ya hay 3 disfraces. Satanás se disfraza como ángel de luz. Los apóstoles que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero son falsos. En los terceros, los ministros que se disfrazan como ministros de justicia, pero que todo lo que enseñan es conforme a sus propias obras. Y no, si ellos practican la rebelión, van a enseñar la rebelión. Si ellos practican la división,
van a enseñar la división. Ahora, yo le voy a hablar de otro que se disfrazó. Oiga lo que decir. Y todos estos hombres terminaron mal. Mire, en Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 8, aparece otro hombre que se llama Saúl. Y dice así, versículo 8. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho y cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Oiga, yo le quiero decir algo. Aquí este personaje se llama Saúl, el rey Saúl, que después de que la presencia de Dios se fue de él buscaba tener contacto con Samuel cuando Samuel ya estaba muerto. Y él dice que buscó una hechicera, una divina, una encantadora. En algunas versiones dice que era una pitonisa. Y oiga lo que le voy a decir, mire las dos cosas que se disfraza para ir a consultar a un muerto. Algo parecido con la realidad. Se disfraza para tener contacto con muertos. Porque él quería hablar con un muerto. Ese muerto era Saúl. Ahora, espéreme. La frase que le dice en el versículo 8 dice, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo, yo te ruego que me adivines. O sea, él se disfraza para 2 cosas, para consultar muertos y para buscar una adivinación. En otras palabras, como para que le leyeran su futuro o le adivinaran el futuro. Yo quiero leer el contexto, sería el versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 7, y dice así. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Yo quiero ver, que realmente le quiero decir que todos los personajes que se disfrazaron en la Biblia terminaron mal. Terminaron mal. Mire, un Saúl que por haber hecho eso, su condenación dice, mañana morirás, y él al otro día murió. Yo le quiero decir algo. Dios, como le decía, a las naciones que estaban en Canaán, Dios las echó. Y las echó por las prácticas que hacían. Le va otra. Mire, escuche esto que le voy a decir. En el libro del Génesis hay otra mujer que también se disfrazó. En el capítulo, a ver, permítame, que es 38 o 39, yo quiero. 38, vea lo que dice. Aconteció en aquel tiempo, versículo 1, Génesis 28, versículo 38, perdón. Génesis capítulo 38, versículo 1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. El problema de Judá, porque vamos a empezar a hablar de Judá, es que él se apartó de los hermanos. O sea, él se dejó de congregar. Mucha gente cuando se aparta de los hermanos, o sea, ya no quiere ir a la congregación, se empieza a apartar. Por ahí van mal. Vean lo que dice. Versículo 2. Y vio allí Judá, la hija de un hombre cananeo, la cual se llamaba Súa, y la tomó. No, perdóneme, estoy... a ver, entonces... A ver, permítame, porque... Sí estoy bien, pero me voy a brincar unos versículos acá. Bueno, ok, ya. Mismo capítulo 38, pero me voy a adelantar unos versículos. Ok. En el versículo 13. 38:13 del mismo libro de Génesis, pero en el versículo 13. Ya vimos que Judá se apartó de sus hermanos. Estamos hablando que dejó de congregarse, pero en el versículo 3 ve lo que dice. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Él era pastor. Judá también significa alabanza, pero ahorita le voy a explicar por qué. Dice, versículo 14. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Naim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Versículo 15.
Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Se disfrazó, en otras palabras, ella se disfrazó de ramera. Judá, primero vemos que él tenía ovejas, aquí decir que es un pastor. La palabra Judá significa alabanza. Y oiga lo que decir, que cuando él iba a trasquilar las ovejas, o iba a ver a sus ovejas, ¿sí? Oiga lo que le quiero decir. Sí, había ido a trasquilar sus ovejas. En el versículo 15, y la vio Judá, ya a Tamar, vestida como ramera, disfrazada de ramera, dice, y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella. Vemos el tercer error, él por seguir a un disfrazado. ¿De qué estaba disfrazada? De ramera. Y por ir en busca de una ramera, primero, se apartó de los hermanos. Segundo, se apartó del camino, versículo 16. Tercero, él es un pastor, él es un ministro. Cuarto, su nombre, Judá, significa alabanza. Verso 16. Y se apartó del camino hacia ella, y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Y él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió un hijo de él. Mire, vamos a ver, ya lo leyó usted el contexto. ¿Cuáles son las consecuencias de este hombre que fue tras de un disfrazado, una disfrazada? Estoy hablando, el tema es de los disfrazados. Hoy en día hay muchos disfrazados, ya vimos que el que comienza a disfrazarse es Satanás, se disfraza como ángel de luz. Hay los ministros del diablo, que se disfrazan como ministros de justicia, pero que todas sus obras son conforme a ellos. El tercero, vimos un contexto de que hay apóstoles disfrazados como apóstoles de Cristo, pero son falsos. Vimos a un Saúl que se disfrazó para ir a buscar una bruja, la adivinación, la hechicería y todo eso, y a consultar muertos. Ahora veo a Judá, que significa alabanza, que se aparta de sus hermanos, se aparta del camino para ir tras de una mujer que está disfrazada de ramera. Terminó mal, porque a final de cuentas esa mujer era Tamar y dice que era su nuera. El problema es que Tamar no había podido tener hijos, y él era su nuera, y sus hijos habían muerto. O sea, el esposo de Tamar, el hijo de Judá, había muerto, y ella tenía que tener descendencia. Cuando ella se da cuenta que viene su suegro llamado Judá, se disfraza de ramera y se pone junto al camino. Y Judá se aparta del camino, versículo 15, y dice que tuvo un hijo de esta mujer al grado que él, hablando si su nombre se llama alabanza, él se desvió. Quiero decir que la alabanza se desvió tras de una ramera, de una disfrazada de ramera. Ahora voy y escuche esto que le voy a decir. Las rameras en la Biblia tipifican la falsa doctrina. ¿Qué le quiero decir con esto? Que él ir en busca de una, o si ir en busca o detrás de una disfrazada, terminó la alabanza con una falsa doctrina. Realmente le quiero decir, hermano, mi querido hermano, que toda la gente que le gustan los disfraces, los Halloween, todo eso, terminan mal. ¿Sí? Mire, yo le voy a dar varios versículos. Por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 2, de Jeroboam. Jeroboam le dijo a su esposa, él tenía un hijo enfermo, y le dijo a su esposa, disfrázate y ve a buscar al profeta Ahías. Y dice que Dios le había dicho a ella, la mujer de Jeroboam va a venir, pero va a venir disfrazada. Y dile que el hijo va a morir. Realmente yo me doy cuenta, es otro disfrazado que terminó mal. ¿Sí? Ahí le va uno más. El rey Josafat, junto con el rey Acab, se disfrazaron, para no entrar a la guerra y que no los mataran. A final de cuentas,
Acab se disfraza como soldado y deja su disfraz, deja su vestimenta, no es disfraz, deja su vestimenta de rey y se disfraza de soldado y lo hieren y muere en la batalla. Muchos cristianos están dejando la ropa del rey, porque nosotros somos reyes y sacerdotes, para disfrazarse del mundo, para disfrazarse de falsos cristianos, para disfrazarse realmente de las tradiciones del mundo, y están dejando su vestimenta. Y quiero decirles que en el campo de batalla están siendo heridos. Quiero terminar ya este tiempo, porque ya me alargué mucho y solamente iba a durar 15 minutos la cápsula, pero quiero decir algo que encontré, porque también me preguntaron en el... A ver, permítame tantito. Me preguntan, una pregunta que me hacen es que si podemos comer de las ofrendas. Y yo quiero leerles un versículo. Ya lo perdí, que aquí lo tenía yo. A ver, permítame tantito. A ver. Permítame tantito, no se desespere. Y estoy buscándolo. Ok, ya. A ver. En el libro de Números, en el capítulo 25, vea lo que dice. Versículo 1. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinaba a sus dioses. Así sucedió, así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Ok. Voy a terminar diciendo esto. Dice la Biblia que el pueblo de Israel tuvo una gran mortandad ese día. Tuvieron derrotas. Ellos sufrieron consecuencias porque ellos empezaron a contaminar con las hijas de Moab. ¿Cómo esto o en qué consistió el pecado de las hijas de Moab con Israel? Que las hijas de Moab hacían comida para los ídolos y el pueblo de Israel comía de las cosas de los ídolos. Ellos empezaron a sufrir enfermedades, destrucción, derrotas, incluso lo dice en el versículo 3. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Ahora, quiero que dice que a un nieto de Aarón vino y los mató, ¿sí? Y vea lo que dice. Versículo 9, vea lo que dice. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Yo quiero decirle algo. Dice: por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Mire, ya termino, porque este fue un pecado que cometieron los sacerdotes. Hace un rato yo le dije que Josafat y Acab se disfrazaron y dejaron sus ropas de reyes para disfrazarse de soldados. Fueron heridos, fue herido Acab en la batalla. Hoy muchos cristianos están dejando su disfraz de rey y por eso están siendo heridos en su vida cristiana. En este caso, los sacerdotes dejaron su vestimenta de sacerdote para ir a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y el sacerdocio sufrió un gran daño. Hoy los cristianos, quiero decirle que somos reyes y somos sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 dice que Él nos hizo, Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes
para Dios su Padre. Y estamos dejando la vestimenta de los vestidos reales del rey y estamos dejando la vestimenta del sacerdote para ir a comer de las ofrendas de los ídolos. Créame que Dios mandó una gran mortandad a ellos y sufrieron grandes derrotas, grandes fracasos. Muchos cristianos están pasando grandes derrotas, grandes fracasos, grandes situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque dejaron su ropa de reyes, dejaron sus vestimentas de sacerdote. Volvamos a Cristo, hermano. Y dice la Biblia que los hombres, vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Yo le invito, nosotros hoy conocemos de Cristo, amemos a Cristo con nuestro verdadero corazón. Les bendigo, me despido, esto espero que les haya edificado. Si le gustó, compártalo con alguien y que Dios lo bendiga. Y nos vemos el próximo domingo y que la paz de Dios esté con ustedes. Que Dios los bendiga.